en este primer kilómetro, que nos haga la oración para iniciar con nuestro encuentro. Boa tarde, Brasil. Buenas tardes a todos. Que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Detrás del Padre Rafael está la Santísima Virgen de Guadalupe. Vamos a encomendarnos a ella para que este encuentro que nos hablará de camino sinodal, pues nos ayude a vivir como Dios trinitariamente y hacer una misión trinitaria, pero acompañados de María. Y vamos a hacer juntos, 2 veces vamos a rezar el Ave María. Primero en español y después me ayudará Cristina. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reina de las misiones, ruega por nosotros. San Daniel Comboni, ruega por nos. Me pidieron que presentara brevemente al Padre Rafael González Ponce, originario de Guadalajara, originario de una diócesis muy viva, donde el año pasado se ordenaron 70 sacerdotes. Entonces, él es de Guadalajara, misionero comboniano desde muy joven, se ordenó en Guadalajara por el arzobispo cardenal de Guadalajara, si no me equivoco, José Salazar López, y estuvo en México en la promoción vocacional, fue director de la revista Esquila Misional, estuvo también en el Consejo General, parte del Consejo General, también fue provincial. Buenas tardes, buenas tardes. No. Hola. Estos periodos de México y última. Creo que con esto es más que suficiente para hablar del Padre Rafael. Bienvenido y hasta pronto. ¿Alguien póngase aquí? Padre Rafa, le damos la palabra para que pueda iniciar con el tema. Bien, gracias. Está fallando mucho el sinodal en salida a las... Sí, gracias, Betty. Está fallando mucho el sonido, pero espero que ustedes me escuchen bien. Lo escuchamos muy bien, padre. Bien. Un gran abrazo. Es mucho más hermoso estar reunidos, verse las caras juntos, pero también bendecimos a Dios por esta oportunidad a través de estos medios, de este Zoom, de estos medios virtuales. Les saludo con cariño desde la Ciudad de México.
el tema que me han pedido, el título es muy desafiante. Hacia una iglesia sinodal en camino a las periferias. Y no quiero ser muy largo para no cansarlos. Voy a dividir mi exposición en dos momentos. Primer momento, ¿qué entendemos por sinodalidad, pero con una visión bíblica amplia? ¿Qué entendemos por sinodalidad? Y segundo momento, ¿cuáles son los desafíos misioneros? Los desafíos misioneros de esta sinodalidad en vista de una conversión pastoral. Entonces, les repito, voy a hablar despacio, tratando de hablar claro también para que para las personas que hablan portugués puedan seguirme. Voy a hablar bastante con calma. Espero, Cristina, que me estén entendiendo. Bien. Bien. Miren, la palabra sinodalidad está de moda. Ahora escuchamos hablar de sinodalidad en todos los discursos de los obispos, en las reuniones de los religiosos, en las asambleas provinciales, en los boletines, en muchísimas revistas, libros que se han publicado. Y el riesgo que tenemos es de que se convierta en una simple moda. Algo que hablamos durante un tiempo, después se acaba, nos la quitamos y nos olvidamos de ella. Otro riesgo que yo veo es reducir la sinodalidad simplemente a una metodología, a algo como que nos sirve. Decimos, pues etimológicamente viene de O2, ¿verdad? O2 que significa camino, y luego hacer el camino juntos, caminar juntos, y nos olvidamos del verdadero sentido, que es mucho más grande, mucho más amplio, mucho más hermoso y desafiante. ¿Qué significa sinodalidad a partir de la Sagrada Escritura? Miren, en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, encontramos 4 elementos fundamentales para entender en Honduras lo que significa sinodalidad. Primer elemento, nuestro Dios, el Dios que nos presenta la Escritura, es un Dios que nos sorprende. Es un Dios de la historia, de la vida, que entra en la vida de un pueblo, que entra en la vida de una persona y la transforma. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando este Dios vivo, este Dios nuevo, revelado por la palabra de Dios? Es un Dios que nos desinstala, rompe el status quo, rompe ahí donde nos encontramos para invitarnos a una aventura, para invitarnos a construir un camino nuevo. Entonces sí, sinodalidad significa camino, eso es verdad, pero un camino que nos desinstala, que le dice a Abraham, que está ya él, ya cuidando sus rebaños, ya anciano, ya se le habían muerto sus esperanzas, ya no tenía canciones en su corazón, ya no pensaba en poder tener un hijo y ser el padre de un pueblo, ni tampoco de tener sus propias tierras, y Dios interviene, lo desinstala de su mentalidad y lo pone en camino. Esto es la sinodalidad. No existe sinodalidad sin un cambio, sin una sorpresa, sin un camino nuevo, sin entender que Dios viene a mi vida para transformarme. Entonces, camino, pero un camino dinámico, significa dinamis, es decir, algo que me mueve todo interiormente y que me abre un horizonte nuevo. Entonces, ese es el primer significado bíblico. Cada vez que Dios interviene en la Sagrada Escritura es para ponernos en camino, para invitarnos a un camino nuevo, para transformar nuestra vida. Entonces, por tanto, un desafío.
Segundo significado bíblico. Entonces ya llevamos uno. Segundo significado bíblico. En la Sagrada Escritura siempre vemos continuamente, esa es una característica de la sinodalidad, que siempre será para construir comunidad, para tejer relaciones nuevas, para formar un pueblo, el pueblo de Dios. Este pueblo que lleva como un tatuaje en su corazón, que lleva escrito el nombre de Dios, el pueblo que yo me elegí, el pueblo que le pertenece a Dios. Y entonces se trata de construir comunidad. Cuando Dios llama a Abraham y lo saca, le dice, yo te voy a hacer el padre de un pueblo nuevo. Cuando saca a Moisés de estar allá escapándose, lleno de miedo, porque el faraón lo andaba persiguiendo, y lo saca de su anonimato, de su escondite, ¿verdad? Y lo lleva para que forme un pueblo libre, un pueblo liberado. Y a cada uno de los profetas, y a cada uno de nosotros, cuando el Señor nos llama, nunca nos llama en solitario, sino que siempre es para formarse un pueblo, el pueblo de su propiedad. Siempre es para crear comunión, comunidad. Repito, no existe sinodalidad sin proyectarnos hacia la construcción de una comunidad, de un pueblo nuevo, de una fraternidad, de un mundo donde verdaderamente, ¿verdad?, crezcan los lazos de fraternidad, hermanos y hermanas. Este es el segundo elemento, el de construir comunidad. ¿Cuál es el tercer elemento? El tercer elemento amplio para entender bien la sinodalidad desde la perspectiva bíblica es el de, y esta es la gran novedad, este es algo característico, totalmente distinto, y es que Dios camina con nosotros. Dios se hace caminante. Dios hace peregrino. Dios está en este tabernáculo, en esta arca de la alianza que camina con su pueblo. Es una invitación a hacer camino, a construir comunidad, pero no nos deja solo. Es el Dios con nosotros. Así se define, así se reconoce. Es Dios con nosotros, caminante con nosotros, peregrino con nosotros, luchando con nosotros. En la noche, Él será nuestra luz, será ese fuego que nos acompaña. Y en el día, de frente a la inclemencia del calor en el desierto, Él será una nube que nos protege. Dios con nosotros. Esto es fundamental porque es algo nuevo, es algo típico de la religión, de la revelación que Él nos ha dado, que nuestro Dios es con nosotros, es nuestro Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios para siempre. Él establece una alianza que nada ni nadie puede romper. Entonces ya llevamos los tres elementos. Y el número 4, que es importantísimo. Siempre, siempre en la Biblia, en la Sagrada Escritura, la sinodalidad es para una misión. No es un adorno, no es un regalo que Dios nos da nomás para que se quede ahí abandonado, sino que es siempre para cumplir una misión, para realizar una misión. Y la misión siempre será para el cumplimiento de las promesas de Dios, para que surjan estos cielos nuevos y esta tierra nueva que Yahvé nos promete, para que finalmente podamos realizar ya en Cristo el reino de Dios, ese reino de paz, de justicia, de verdad, de libertad, la plenitud de la vida. Siempre será para realizar una misión. Entonces, repito, sintetizando, porque me parece muy importante, para que nosotros vivamos la sinodalidad, nosotros, laicos, misioneros combonianos, vivamos la sinodalidad con esta apertura grande. Primer elemento,
Dios nos saca y nos hace camino, nos invita a caminar, nos desinstala y nos lleva a algo nuevo, nos sorprende, nos pone en el camino de la búsqueda, en una aventura, la búsqueda de su voluntad, la vida. Entonces, Dios nos hace camino. Segundo elemento, siempre es para formar comunidad. En la Sagrada Escritura no existe la misión individualista, solitaria, solamente yo y mi Diosito, no, eso lo contradice, sino es siempre, siempre para construir comunidad, para hacer pueblo, el pueblo santo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo de la promesa. Tercer elemento, y este decía, es una característica única, es que Dios está con nosotros. Dios camina con nosotros, se hace camino, se hace caminante, se hace peregrino, se hace el Dios al que nada ni nadie nos lo podrá arrebatar de nuestro corazón. Dios con nosotros. Y el cuarto elemento muy importante, la sinodalidad siempre será con una finalidad, el de realizar una misión, que es la vida plena de Dios con nosotros, que es todo el kairos, este evento de salvación, este momento de gracia, que será el cumplimiento de todas las promesas, la realización total de la alianza. Entonces, para realizar la misión de un mundo nuevo, cielos y tierras nuevas conforme al sueño de Dios, al proyecto de Dios. Entonces, se fijan cómo cuando hablamos de sinodalidad es mucho más profundo. Yo cuando escucho a veces hablar me parece tan superficial, ¿no? Es que vamos a hacer juntos. Bueno, está bien una metodología, pero es que es toda una espiritualidad, es un cambio de mentalidad, es un horizonte nuevo, distinto, grande. Eso es la sinodalidad. Y luego termino el aspecto bíblico con lo más importante. Pasemos ahora al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento tenemos la sinodalidad en plenitud. Cristo Jesús se define a sí mismo diciéndonos, yo soy el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y ese yo soy es la misma expresión del monte Sinaí cuando Dios se nos revela y nos revela su nombre. Es decir, yo soy la fuente de su vida. Ustedes en mí encuentran el sentido de su existencia. Yo soy esa plenitud de las promesas que se les habían dado. En Cristo, nosotros encontramos el camino verdadero, el camino que nos conduce a la vida, el único camino que puede llenar nuestras ansias, nuestros deseos, nuestras nostalgias, nuestras ilusiones, porque Él es el camino. Entonces, ¿se fijan cómo llegamos ya no solamente a conceptos sobre la sinodalidad, sino a la sinodalidad misma? Y entonces, para nosotros, la sinodalidad se convierte en el seguimiento de Cristo. Él es el camino. Se convierte en ser uno con Cristo, en la configuración con Cristo, el compenetrarnos. Ya no soy yo que vivo, es Cristo que vive en mí, nos dirá Pablo en la carta a los Gálatas. Y entonces eso significa que mis pensamientos ya no son mis pensamientos, son los pensamientos de Cristo, las bienaventuranzas. Que mis actitudes ya no son las actitudes mías, sino las de Cristo, las del buen pastor, las del buen samaritano. Que mis amores ya no son mis amores, son los amores de Cristo por los más pobres, por las mujeres, por los más abandonados, por el pecador. Que mi destino ya no es mi destino, sino es el destino de la Pascua de Cristo. Acompañarlo hasta su cruz
y hasta su gran liberación, la resurrección. Entonces, en definitiva, ¿qué es la sinodalidad? Es hacernos uno con Cristo. Apropiarnos de la persona de Jesús y apropiarnos de su proyecto del reino. Ser evangelio con Jesús, ser buena noticia con Jesús. Y entonces ahora sí tenemos verdaderamente lo que es la noción completa de la sinodalidad, que es adentrarnos en el misterio de Dios. Y entonces yo por eso siempre repito cuando me invitan a dar conferencias que la sinodalidad supone una espiritualidad, la espiritualidad de el hacernos uno con Cristo, que es el camino, y hacernos discípulos, seguidores. Bien, hasta aquí yo con esto, hay muchísimas cosas más. Podríamos ver, por ejemplo, los ejemplos de sinodalidad en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, los primeros cristianos, cómo vivieron la sinodalidad. En momentos muy difíciles, por ejemplo, cuando se discutían sobre si admitir a los gentiles y pedirles la circuncisión o no, y las normas, el así llamado Concilio de Jerusalén, etcétera, cómo ellos vivieron la sinodalidad. Pero el principio era esto, ¿no? Hacer todo al estilo de Jesús, hacernos discípulos de la fraternidad en Cristo. Esto es sinodalidad. Aquí terminaría esta primera parte. Si no se han cansado mucho, si no me hacen alguna señal o me detienen un momento, en cualquier momento me pueden detener, yo pasaría a la segunda parte, que es un poquito mucho más concreta, mucho más práctica. Bueno, esto también que acabo de decir me parece muy importante. Pero pasaría a la segunda parte de eso, ¿qué consecuencias tiene para nuestra pastoral misionera, para nuestro ser laicos misioneros combonianos en salida misionera? Entonces, si gustan, voy a pasar a la segunda parte. Bien, miren, esto que acabo de decir, desde un concepto bíblico y bien fundamentado sobre la sinodalidad, pues trae muchísimas consecuencias. Y las consecuencias son para la vida de la iglesia, para la iglesia en el mundo, en medio de un mundo roto, en medio de realidades tan dolorosas como la violencia, como la guerra, como la falta de sentido, como la corrupción que nos mata el alma, como la pandemia, que no solamente fue una pandemia de la enfermedad, sino que fue una pandemia social, ecológica, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces la sinodalidad que quiere ser reconstruir la unidad, el caminar juntos para hacer una humanidad nueva, ¿verdad? Entonces trae consecuencias muy importantes. Y yo voy a enumerar siete pequeños puntos, 7 cosas muy concretas. Habría muchísimas más, pero pensando en estos días en los laicos misioneros combonianos, yo pensé en proponerles 7 consecuencias muy importantes de esta sinodalidad. La primera, entonces, elementos prácticos para una conversión sinodal. Para una conversión sinodal misionera. Primer elemento es un cambio de mentalidad sobre la iglesia. No podemos vivir la sinodalidad misionera si seguimos con un modelo eclesial arcaico que nos hace daño. Si en nuestras cabezas no hay una transformación sobre el modelo de la iglesia que queremos construir, que queremos formar, con la que nos comprometemos, de la que queremos ser misioneros, pues no pasa nada. Y entonces es un paso clarísimo entre un modelo de iglesia piramidal, un modelo de iglesia de poder, un modelo de iglesia clerical
tremendamente clerical, machista, y luego un modelo de iglesia en donde no cabe, no hay espacio para el diálogo, para la apertura, para el abrirnos a las realidades del mundo de hoy. Tal vez estoy exagerando, pero todavía hay rezagos en muchas personas de este modelo. Un modelo que está más centrado en la estructura. Fuera de la iglesia no hay salvación. La que tiene la única que tiene el poder, el tesoro de la fe es la iglesia, etcétera, etcétera. Y entonces cambiarlo, la sinodalidad nos invita a un cambio, a un modelo de iglesia circular. Es decir, que por el bautismo es la fuente, que por el bautismo todos nosotros somos corresponsables de la iglesia, que todos nosotros, ¿verdad?, en la iglesia somos parte 100%, cada uno según su vocación, cada uno según el rol, el ministerio que le toca realizar, el Papa guiándonos, ¿verdad?, como Papa, el obispo como pastor, el sacerdote animando la comunidad cristiana, el laico plenamente responsable de la iglesia. Y entonces una iglesia circular, participativa, donde todos... Marcaba encima de ese... Sí. Es muy importante este concepto porque es el concepto del Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium. Y luego después el que nos está proponiendo el Papa Francisco. Es decir... Entonces, la verdad es que... Cierra, por favor, tu micrófono. Ahora sí. David, ¿puedes? Gracias, sí. Entonces, les digo, esto es muy importante y es fundamental, porque mientras no cambiemos, y también los sacerdotes, no cambiemos este chip que tenemos aquí, de que aquí lo que digo yo como sacerdote, esto aquí se hace. Y este modelo de la iglesia que excluye a muchos y que ve a los laicos como menores de edad, esto ya no puede seguir funcionando en una iglesia sinodal. La iglesia sinodalidad nos hace responsables a todos, no unos más que otros, sino todos, ¿verdad? Todos, cada uno conforme a su vocación y todos reconocidos, todos valorados, todos discípulos misioneros, todos siguiendo al mismo maestro, discípulos misioneros en esta iglesia, la iglesia que es pueblo. Así la define el Concilio Vaticano II. La iglesia es el pueblo de Dios. Y entonces somos pueblo caminante. Con Jesús, vamos con Jesús como familia, la familia de Dios, la iglesia familia, discípula, donde se valoran todos los ministerios, todos los carismas y una iglesia totalmente misionera. Todos misioneros por el bautismo, cada uno conforme a la vocación a la que ha sido llamada. Y entonces se fijan, mientras no cambiemos este modelo, pues haremos pequeños cambios, la sinodalidad será simplemente, ¿verdad?, decir, a ver, ahora nos reunimos en una reunión y nos repartimos para hacer este trabajo. Bueno, está muy bien, pero no es el concepto profundo de un nuevo modelo de la iglesia, en el que todos somos, por el bautismo, por la Eucaristía, todos somos igualmente responsables, igualmente misioneros, igualmente discípulos de Jesús en una manera circular de vivir el Evangelio. Segundo elemento, no puede haber sinodalidad sin una opción por los pobres. Esta iglesia en la que todos somos hermanos, en la que todos somos corresponsables, pero que al estilo de Jesús, los pobres tienen la primacía.
los más golpeados por la vida. El Papa Francisco nos insiste, la iglesia de Jesucristo es una iglesia en salida misionera hacia las periferias existenciales, hacia las periferias de la pobreza, hacia las periferias del sufrimiento, hacia las periferias de aquellos que no conocen el Evangelio, que no han recibido la buena noticia, entre las periferias de las víctimas de esta economía de muerte, de estas ideologías y sistemas sociales de muerte, hacia las periferias de los más descartados, de aquellos que han perdido el sentido de la vida. Y entonces, necesariamente la sinodalidad pone en primer lugar a los más alejados, a los últimos. Pone a una iglesia que se convierte en una iglesia servidora, en una iglesia madre que acoge, en una iglesia que es, ¿verdad?, que va en busca del perdido, de la oveja perdida. Y entonces una iglesia humilde, pequeña, que se hace samaritana, ¿verdad? Entonces la opción por los pobres al centro, en el corazón de una iglesia, de una conversión sinodal misionera. Sin esta sensibilidad hacia los más pobres, a los más alejados, pues no puede haber verdadera sinodalidad. Será una iglesia, pues, de estructuras, un club de gente que hace devociones, pero no la iglesia de Cristo, que es la iglesia enviada. Tercer elemento muy importante de la sinodalidad, de nuestra conversión sinodal, es el discernimiento. El Papa Francisco nos insiste, ¿verdad?, en todos sus documentos continuamente sobre esta dimensión. La manera como la iglesia sinodal actúa, cómo trata los asuntos, cómo actúa todos los días, es a través del discernimiento. El discernimiento que significa esta búsqueda común de la voluntad de Dios. Que yo como sacerdote y el otro como obispo y ustedes como laicos y todos juntos nos reunimos para discernir juntos lo que es la voluntad de Dios hoy para nosotros, en esta historia concreta, en estas dificultades, en estas situaciones. El discernimiento es la clave de la sinodalidad. Y el discernimiento supone escucha y supone diálogo. Escucha y diálogo. La iglesia sinodal es aquella iglesia que escucha a todos, también a los que no piensan igual que nosotros, también a los que no pertenecen a la iglesia católica. Por eso el sínodo actualmente se está haciendo el cuestionario escuchando a todas las realidades. Por eso la Asamblea Eclesial en América Latina convocó a todos, sin distinción de credos, de esto, porque la iglesia como madre, ¿verdad?, quiere acoger a toda esta humanidad, Entonces, el discernimiento se convierte en la manera de ser de una iglesia sinodal. Paso al número 4. Y es lo que en teología llamamos, en teología pastoral llamamos la misión compartida. La misión compartida. Ya no podemos hablar de una misión exclusivista. Los combonianos nos toca esto y los demás que se arreglen. No, esta ya no es la idea. Y ya tampoco es de que los jesuitas hacen su proyecto y ellos se arreglan. Y cada uno tirando por su cuenta a su propio interés. No, la misión compartida, que significa una manera pastoral de trabajar juntos, buscando de responder juntos a las grandes necesidades de nuestros hermanos y hermanas. Que todos participamos, cada uno con su carisma, con su granito de arena, con su fuerza, todos
en una misión compartida en donde los laicos deben de tener un papel muy importante. Recordemos que la iglesia es sobre todo laical, que la mayoría de los cristianos son los laicos. Y entonces una misión compartida con las mujeres, no solamente las mujeres para que hagan los trabajos en las parroquias, sino también que participen en la vida de la iglesia en pleno derecho, sobre todo, ¿verdad?, en la toma de decisiones, en la implementación. Una iglesia que toma en serio a los jóvenes, para que los jóvenes se sientan en su casa, que los jóvenes puedan sentirse parte, no solamente para hacer algunas representaciones, algunos trabajos, sino para tener una responsabilidad como jóvenes también dentro de la iglesia, y etcétera, etcétera. Es decir, una misión compartida que significa una misión en corresponsabilidad, en la que integramos a todos, también a nuestra madre tierra. También la ecología entra parte de esta visión de misión compartida, todos responsables de nuestra madre tierra, de la creación enteras, ¿verdad? Entonces, esto es muy, muy importante. Paso al siguiente punto, muy breve, lo voy a hacer muy breve. Es lo que el Papa llama, cuando habla de la sinodalidad, la cultura del encuentro. La cultura del encuentro. Es decir, nos cambia la idea de la misión. La misión ya no va a ser solamente como nosotros estudiamos antes, que la implantatio ecclesiae, que era la implantación de la iglesia, que nosotros íbamos para crear ahí la iglesia con todas sus estructuras, con todos sus sacramentos, y bueno, ya estábamos contentos. No. Ahora el Papa nos dice que la sinodalidad nos invita a una cultura del encuentro, es decir, que lo más importante son las relaciones entre las personas, que lo que realmente la humanidad de hoy quiere y necesita son relaciones que nos sanan, las familias que están desintegradas, los corazones que están desunidos, las comunidades que no se encuentran, un mundo destrozado. Lo que más se valora y la misión hoy significa crear relaciones nuevas, relaciones de fraternidad, relaciones que te hacen crecer, relaciones de misericordia, relaciones de ternura, relaciones de amor, relaciones de gratuidad. Y por eso el Papa está luchando, ¿no? Por estas relaciones también con todas las grandes religiones, con todos los organismos sociales, es decir, una cultura del encuentro. Misión hoy significa relaciones nuevas. Y yo como sacerdote me mandan a una parroquia, yo voy a una misión, ustedes laicos van a una, la prioridad será las relaciones. Crear relaciones conforme al Evangelio, al estilo de Jesús, al estilo de Jesús. La número 6, y ya voy terminando. La número 6 es muy práctica y yo insisto mucho en esto. Es lo que el Papa llama el buen trato. El buen trato. La sinodalidad llega a exigirnos, a pedirnos el trato digno y respetuoso, educado, abierto, misericordioso con los demás. No hay algo que dañe más a la iglesia, no hay algo que dañe más a los laicos misioneros combonianos, a los sacerdotes, a todos nosotros, que el maltrato. Y desgraciadamente hay mucho maltrato en la iglesia, también en la iglesia. ¿Cuánta gente se queja de nosotros los sacerdotes? Porque de los sacerdotes ha recibido gritos, regaños, ponerlos mal en público. La gente llega con sus necesidades
y el otro lo recibe con un maltrato. Y eso debe desaparecer en la iglesia. Y eso significa sinodalidad. Sinodalidad significa que en un pueblo de hermanos y hermanas, ¿verdad? Existe un ambiente, un trato verdaderamente de dignidad, de cariño, de amistad, de respeto. Por ahí empieza la sinodalidad. Yo voy a crear sinodalidad cuando yo llego a una misión, estoy en un lugar y mi interés primero va a ser la persona, la escucha, el tratarlo bien, el que exista el respeto, la dignidad, el que haya el buen trato. Eso es lo que crea verdaderamente, construye la comunidad. Los pequeños detalles. Y eso tenemos que trabajar mucho. También en las congregaciones religiosas nos hace mucha falta el buen trato. ¿Cuántas veces el sacerdote o la religiosa se queja del maltrato que recibió de su superiora o de su superior? Y luego también entre nosotros, los laicos, y en las comunidades, ¿no? ¿Cuánto maltrato? Cuando la gente ve el buen trato, pues empieza a construirse ya la nueva comunidad. Y finalmente, miren, yo insisto mucho en esto. Tal vez voy a parecer un poquito ridículo, porque a mucha gente ya no le gusta oír hablar de esto. Pero yo creo, estoy convencido, y con esto termino, que la sinodalidad nos pide tomar en serio, tomar muy, muy en serio nuestra vocación a la santidad, a la santidad. Recordemos con la Redentoris Missio, el verdadero misionero es el santo. Es decir, que el verdadero cambio en el mundo, la verdadera transformación de la iglesia, los laicos misioneros comunianos creceremos cuando verdaderamente tomemos en serio nuestra vocación a la santidad. Y una santidad encarnada, una santidad de lo cotidiano, como nos quería con Bonnie. Con Bonnie no nos quería con los ojos torcidos y el cuello torcido, ¿no? Allá con este devocionismo, sino nos quería bien concretos. Santidad sirviendo a los demás, pero santidad que significa siempre, siempre la presencia de Dios en mi vida, que significa una vida de oración profunda, una vida de escucha de la palabra de Dios, una vida de transformación en Cristo. Y esto se ve en el estilo de vida que llevamos, en un estilo de vida simple, de sencillez evangélica, que no nos apegamos al poder, al tener, al placer, al ego, sino que humildemente ponemos nuestra vida para entregarla a los demás según la voluntad de Cristo. Pues, y todo esto, y con mi conclusión, con María, nuestra Madre. María es el modelo de la sinodalidad. María haciendo iglesia en el cenáculo, con los discípulos, animándolos, siendo madre de la primera iglesia, abierta al Espíritu Santo. Pues aquí termino mi presentación. Habría muchos otros elementos, ya creo que los cansé bastante, ¿verdad? Espero que sea útil, que les deje elementos. Y ahora, si los medios electrónicos nos permiten, podíamos dedicar unos minutitos a que ustedes participen. ¿Qué piensan de esto que les dije? ¿Cuál es el punto que más les llamó la atención? O si quieren reforzar algo, no sé, lo que ustedes gustan para enriquecernos. Y les agradezco mucho su atención. Y yo lo hago con mucho cariño. Ahora sí, Betty, puedes coordinar. Sí, por favor, ¿alguien quiere participar? Puede levantar la mano para poderle dar la palabra en esto que nos acaba de preguntar el padre Rafael. O por medio del chat también, si su internet no se les facilita, podemos leerles. Sí, también por el chat.
Aquí de Zaguayo, Rosy va a compartir algo. Buenas tardes, padre. De México, Gracias, Rosy. Buenas tardes, padre. Mi pregunta es que tiene toda la razón, que nosotros debemos de ser una comunidad responsable, comprometida, que nos lleve a una santidad, ¿verdad? Pero yo pienso también que también los sacerdotes deben de trabajar en eso, porque hay muchos sacerdotes que hacen su propia comunidad, no comunidad con el pueblo, hacen su propia comunidad con su propia gente. Sí, cuando Entonces, yo hablo de... Pues, sí, pues, Sí, Rosy, cuando yo estaba hablando de todos, de corresponsables, me refiero también a los sacerdotes, o sea, todos en la iglesia, el Papa con su ministerio, los obispos, los sacerdotes, los consagrados, los laicos y todos también aquellos que forman parte de esta humanidad, ¿no? Yo creo que todos, conforme a su vocación, pero todos llamados a ser uno, llamados sí, a una verdadera familia de Dios. Y yo les decía, ya hay muchas cosas que nos dividen, que debemos eliminar. Por ejemplo, si yo me manifiesto como sacerdotes, pero siempre veo a los laicos allá como más chiquitos, ¿no? Los veo como aquellos que tienen que hacer una serie de trabajos y yo a que no, pero tienen que hacer lo que yo les diga. Bueno, escúchalos también. El laico también tiene una cabecita y tiene mucha experiencia de vida y también puede enriquecernos, ¿verdad? Entonces, me refiero, sí, sí, Rosy, también a los sacerdotes y a todos, a todos. Esto va a ser gradual, es poco a poco. Tenemos sobre la espalda muchos años de una visión muy estructurada y muy piramidal, muy clerical, ¿verdad? Pero hay que comenzar. Hay que comenzar. Por eso el sínodo se está haciendo como un proceso, no como un momentito de una reunión y se acabó, sino como un proceso de años, de años, de años, de años. ¿Verdad? Sí. Gracias, Rosita. okay, está bien. Gracias, padre. Gracias. De nada, de nada. Padre Rafael, saludo acá desde ¿Quién más quiere hacer alguna aportación? Tranquilo, sí. Sí, ¿quién es? ¿Cómo es tu nombre? Bueno, mi nombre es Héctor Vela, también de Cali. Héctor, Un qué saludito. gusto. Me agrada conocerlo a la distancia. Ojalá algún día podamos conversar. Yo he Y, estado en Cali, allá en Charco Azul, en nuestra misión, yo he estado ahí varias veces. qué bueno, padre. Sí, en Charco Azul. Un saludito a todos los laicos presentes y los que no han podido también. Sí. Le agradezco su conferencia muy clara, muy motivante y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hacer presencia para hacer una hermandad con las personas y cada uno desde lo que podamos. Le cuento así a la carrerita algo, mire que no es lo que uno quiera hacer, sino lo que Dios lo ponga a hacer. Soy odontólogo acá en Cali, pero cuando llegué a Charco Azul había algo de necesidad en la parte musical. Entonces, Mira. estoy un poco ahí con la parte musical, con los laicos y bueno, hemos hecho buena hermandad, buena unidad, buen compañerismo y bueno, ahí vamos. Apenas llevo un año con ellos allá y Sí. estamos ahí. Entonces le agradezco todo este refuerzo de esta parte sinodal, de ese camino nuevo que debemos encontrar a Cristo y ser semejantes para poderlo anunciar, ¿no? Anunciar a Él en el mundo, en donde estemos. Qué bueno. Personas. Gracias, Qué bueno. Padre. No, gracias a ti, qué bonito ejemplo, mira, con la música, porque cada quien aportando sus dones, sirviendo para formar la comunión, la comunidad. Yo recuerdo Charco Azul hace muchos años, era una comunidad muy dividida, muy peligrosa, llena de
de asesinatos y todo esto. Y cómo a través de la palabra de Dios formando comunidades se ha ido transformando. Se ha ido transformando. Gracias, un abrazo. Bueno, ¿Quién no, más? Buenas Adelante. tardes. Buenas tardes. Hola Rocío, ¿cómo estás desde Perú? Qué gusto, Sí, ¿qué Perú. tal, padre Rafael? Gusto en conocerlo. Igualmente. Habíamos publicado su foto, pero ahora que lo escucho y bueno, creo que coincido con el hermano que me antecedió. Gracias. Realmente muy claro el mensaje. No había escuchado algo tan claro sobre ese tema de la sinodalidad y creo que lo que nos ha compartido nos va a ayudar muchísimo en nuestro camino misionero para seguir profundizando y seguir caminando como parte de la iglesia, con esta idea de ser corresponsables, ¿no? Y participar como parte de un pueblo de Dios desde nuestros talentos, desde nuestra vocación. Cuando se iba hablando, pues no solamente pensaba en mi trabajo como laica misionera, sino también pensaba en ese testimonio cotidiano que tenemos que dar desde donde estamos. Y los laicos pues trabajamos, ¿no? Pensaba en la situación que he estado viviendo últimamente y lo que tengo que esforzarme más para poder ser esa presencia de Dios, incluso en mi trabajo, a pesar que es difícil, ¿no? Que es complicado, pero me ha gustado mucho, me va a iluminar, creo, todo este tiempo que tengo que trabajar con tanta gente y con situaciones difíciles, el trato, ¿no? El buen trato, ese trato digno y respetuoso que mencionó. Que las personas, que, sin decirle que somos laicos misioneros, simplemente por el trato, de pronto se den cuenta que, uy, esta persona, ¿no? ¿Qué será? Porque no es como el resto. Yo, quisiera quedarme con esta idea, ¿no? Del tratar a las personas, además de un buen trato, como ya lo tenemos como lema en el área que yo trabajo, que es la educación, pues también el aspecto misericordioso, ¿no? Me ha Sí, tocado ahora tratar con gente con problemas muy, muy complicados, muy difíciles, y a veces desde la gestión pública las normas son tan rígidas, ¿no? Tan duras, pero la realidad, el contexto de la gente es tan difícil y yo solamente digo, bueno, tengo que mostrarme más misericordiosa con estas personas, ¿no? Tengo que ser sí, samaritana con ellos, tengo que mostrar esa cara de la iglesia. No solamente vamos a la iglesia a rezar y como se dice, algunos nos dicen, nos ven así, ¿no? Te vas a golpear el pecho nada más, ¿no? Sino tenemos que mostrarnos desde ese lado humano, ¿no? Más misericordioso, más amable. Y con esto me voy a quedar. Gracias, Padre, y Ro- gracias a todos también por la presencia y por sí, participar, porque creo que el apoyo, el testimonio de cada uno y su comentario desde donde estamos, desde tantos lugares de América, también nos va enriqueciendo. Un sí, tema también que no puedo dejar de mencionar y que creo que aquí está el término, la opción por los pobres. Esta idea ya viene desde Vaticano II, ¿verdad? Trabajado en otros documentos de la Iglesia Latinoamericana. Y ahora en mi país estamos viviendo un momento muy complicado, muy complejo, ¿no? Donde el pueblo, se asumen como pueblo, porque todos somos pueblo, pero está reclamando muchos derechos, ¿no? Derechos de pronto postergados durante tanto tiempo y parece que la olla hubiera hervido y hubiera reventado, ¿no? Entonces estamos como así, la iglesia misma, ¿no? Mirando desde donde estamos, ¿qué decimos? ¿Qué pensamos frente a esa situación tan complicada, ¿verdad? Y creo que hay una respuesta aquí, ¿no? Esta opción por los pobres, seguir cuestionando de pronto un sistema que a la larga, pues de pronto no está beneficiando a la gente más humilde, ¿no? Y sí, cómo desde nuestra vocación, nuestra profesión, nuestro trabajo, podemos también hacer una respuesta con una opción, ¿no? Que desde donde estamos, ¿no? Por ejemplo, en mi país, la norma dice que el sistema público tiene que atender a la gente más necesitada, los casos sociales, pero la cultura dice que hay que darle al que llegó primero, ¿no? ¿Cómo sí, hacerle comprender a todos que llegó último, pero le doy la vacante para que su hijo estudie en un colegio público porque necesita más, porque tiene sí, más problemas, ¿no? Y hay que dárselo. sí.
Entonces, Sí. creo que hacerles entender a la gente también es evangelizarlos, ¿no? Hacerles ver que la norma está ayudando, está queriendo que se cumpla. Simplemente nosotros que estamos desde abajo tenemos que permitirlo también. Y creo que con una buena información, con paciencia, se puede lograr que las personas mismas entiendan que esta opción por los pobres no solamente viene desde arriba hacia abajo, ¿no? Sino que todos tenemos, desde donde estamos, tenemos que darle ese espacio al que no puede, al que está atrás, ¿no? Al que necesita Sí. más. Gracias, Rocío. Y compartir, gracias también. Gracias. Mira, no sabes cómo te agradezco estos puntos que has puesto también. Primero, el testimonio. Segundo, la misericordia. Y luego, lo que ustedes están viviendo en el Perú nos atañe a todos. Todos estamos no solamente interesados y siguiendo al pueblo peruano, sino que también es la realidad que también nosotros estamos viviendo. Todo América Latina. Entonces son momentos verdaderamente para ser testigos de este Jesucristo, de esta fraternidad en Jesús. Gracias, Rocío, un abrazo. ¿Alguien más adelante? Estaba Ana Cris con su mano levantada. ¿Estás todavía aquí? ¿Caro? Sí, buenas tardes. Hola. Bueno, yo iba en el Carolina de México. Yo iba en la idea del comentario que hacía Rocío y en lo que usted decía sobre el cambio de mentalidad, ¿no? Creo que los laicos a veces hacemos eso mismo de poner al sacerdote con mayor dignidad que a nosotros mismos los laicos, ¿no? En el trabajo con los comunianos es muy distinto, pero por ejemplo, por lo menos en mi diócesis, o sea, un padre no puede cargar una silla para moverla a otro lugar porque es el padre, ¿no? Es capaz de meterse la viejita y quitarle la silla o dejar que la viejita cargue en lugar de que el padre lo haga, ¿no? Digo, con los comunianos es muy distinto, veo a los comunianos barrer, limpiar, cargar y todo, pero en mi diócesis sí es así, ¿no? Con los sacerdotes diocesanos, pero son los laicos los que no permiten a los sacerdotes, pues realizar este tipo de trabajos, ¿no? O sea, al padre no, o sea, él no puede hacer trabajos físicos, ¿no? Mientras que los laicos sí. Y así en otras cuestiones, ¿no? O sea, si como laicos ya se decidió algo, de momento no, pues el padre dijo que no, el párroco dijo que no y ahí se detiene, ¿no? Ya no hay más diálogo. Y como pregunta, ¿es posible una parroquia que haya democracia? Me refiero, por ejemplo, a esto del consejo parroquial, donde, por ejemplo, si se quiere hacer un salón, que pudiera ser decisión del consejo parroquial y no solo únicamente de un párroco, ¿no? O el hecho de quitar un salón parroquial, lo mismo, ¿no? O que si los jóvenes quieren realizar algún evento, que el consejo parroquial pueda autorizar y no únicamente un párroco, ¿no? Que si el anterior le gustaba trabajar con los jóvenes, hacían retiros, hacían eventos, llega otro y dice, no, pues ya no hay nada con los jóvenes, ¿no? Puede hacerlo bueno, hablemos más de un futuro, ¿podría ser el consejo parroquial quien decidiera o necesariamente tiene que ser el párroco? No, mira, estás tratando cosas muy importantes, muy importantes, así brevemente. Primero, tú dijiste muy bien, cuando se habla de clericalismo, el Papa lo ha dicho también, no solamente es el clericalismo de los sacerdotes, a veces también el clericalismo de los laicos, ¿verdad? Entonces, siempre respeto, cariño, cada uno con su responsabilidad, pero el clericalismo es cuando pone esas instancias de piramidales, ¿no? De poder, es decir, yo tengo que estar abajo y tú estás arriba, y esto ha hecho mucho daño a la iglesia. Entonces, lo que tú decías, a veces también es el laico que es el que hace que el sacerdote y que el ambiente sea muy clerical, pero hay que trabajar en eso. Pero el segundo tema que planteas es muy interesante. Espero ser claro, ¿eh? Porque es un tema que están atacando mucho al Papa por esto. Hay muchos grupos actualmente, también dentro del Vaticano, que todos los días escriben artículos contra el Papa y que lo critican al Papa por todo, ¿no? Son grupos muy súper conservadores y prácticamente dicen que el Papa Francisco
está destruyendo a la iglesia y que esto de la sinodalidad es para destruir a la iglesia. Claro, la iglesia de poder, ¿no? Entonces, y uno de los puntos más importantes que ellos sacan es este que tú has dicho. Es decir, dicen que el Papa Francisco está destruyendo a la iglesia porque el Papa Francisco quiere hacer de la iglesia una iglesia democrática, lo que tú dijiste, ¿no? Por democracia. Y que la iglesia fundada por Cristo es jerárquica. Voy a tratar de explicarme bien porque el Papa lo ha explicado, pero parece que no lo entienden y lo siguen atacando, ¿verdad? Mira, nosotros como iglesia, voy a decir algo muy fuerte, pero entiéndanmelo bien. Como iglesia, no somos una democracia, en un sentido, ¿verdad? Es decir, nosotros no nos movemos en a ver cuántos votos, quién sacó más votos. Ponemos esta cuestión y quien saque más votos ese gana. No, nosotros en la iglesia nos movemos por discernimiento en el Espíritu Santo. Juntos reflexionamos, nos escuchamos, hacemos todas las opiniones y luego juntos buscamos la voluntad de Dios. Y a veces lo que creemos que es la voluntad de Dios, a veces no es la que tiene más votos. No sé si me explicas, y eso tú lo has experimentado. A veces dices tú, pues así, si nos ponemos a sumar votos y hacemos campaña, hubiera salido esto. Pero si nos ponemos serenos, oramos, reflexionamos, velo el Espíritu Santo, a lo mejor no gana la mayoría, porque vemos que la voluntad de Dios en este momento, ¿verdad? Esto nos está pidiendo otra cosa. Entonces la iglesia no se hace por campañas, por número de votos. En ese sentido no es democrática, ¿verdad? Sino porque la iglesia se mueve por discernimiento según el Espíritu Santo. A lo mejor muchas veces las decisiones que se votan no son las más populares, a lo mejor molestan a más gente, pero creemos que es la que es más conforme al Evangelio. Al Evangelio. A lo mejor en una reunión voto sobre el aborto. Y si yo me pongo a contar los votos, pues va a ganar el aborto. Pero a lo mejor si me pongo en una actitud de discernimiento, a ver, ¿y qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cuál es realmente el pensamiento de Jesús? A lo mejor va a ser el voto por la vida. No sé si me explico. Y entonces, en ese sentido, no es democrática. Pero sí, la iglesia es una democracia, sí, en el sentido de que debemos escucharnos y que todos tienen algo que decir y que debemos respetarnos unos a otros, que hasta el más pequeñito en la iglesia también tiene el Espíritu Santo y también hay que escucharlo y tiene todo el valor. Entonces, en ese sentido, lo que tú dices, y entonces el padre puede decidir no más porque se le antojó, yo diría no. ¿Verdad? Por eso existe el consejo pastoral y por eso se escucha a los demás y tiene que escuchar. Pero hay situaciones también en las que una vez escuchado todo esto, hay que tomar una decisión. Y a veces le toca al sacerdote como coordinador el tomar la decisión. Pero no significa que la toma por capricho, porque eso es lo que, es que a mí no me gustan. Hay sacerdotes que llegan a una parroquia y elimina todos los grupos que el sacerdote anterior había formado. Yo digo, no es justo. O llega a una parroquia y le dice a las monjitas, no, yo no quiero monjitas aquí en mi parroquia, y las manda a volar. Pues no es justo. Eso no es sinodalidad. Pero sí es sinodalidad el escucharnos y el que en toda sinodalidad, en toda escucha de la palabra de Dios, luego hay que tomar decisiones. Y alguien tiene que tomar, en ese sentido es jerárquica. Alguien tiene que tomar, como un buen líder en un grupo, un buen liderazgo, pues hay que tomar decisiones. No sé si me expliqué, Caro, discúlpame si fui un poco, pero me quise explicar, ¿no? Bueno, sí, ánimo. Sí. O sea, entiendo esa cuestión, la dogmática, la moral, ¿no? Pero me refería a esto segundo que dice usted, ¿no? Por ejemplo, con un párroco se trabaja para construir un salón y llega el otro y hay que trabajar para quitarlo, ¿no? Y así, en estas cuestiones ahí no se esas cosas hacen obviamente mucho daño. Los dogmas y la cuestión moral pues no cambian, ¿no? O sea, y luego como dividen, dice el Espíritu.
dividimos la comunidad a veces con estas cosas, ¿no? Sí, yo te digo, yo he sufrido mucho porque estuve encargado en Ecuador de la conferencia de religiosos a nivel nacional. Y yo sufrí mucho todo esto que tú dices, porque yo estaba coordinando a todos los religiosos del país y vivimos tantas situaciones dolorosas en las que de veras verdaderas injusticias, ¿no? Te pongo un ejemplo. Tenía unas madres que hacían mucho bien con la gente, estaban en una casa de la diócesis donde atendían por muchos años, más de 50 años, atendiendo a gente enfermos de la mente y gente de la calle. Llegó el nuevo obispo y les dijo, no, no, yo necesito la casa, y se las quitó de un día a otro. Naturalmente, todos protestamos, yo mismo fui a ver al obispo, ¿verdad? Y esto, pero no, él dice, el obispo soy yo. Pues esto no es sinodalidad. Bueno, gracias. Vamos a escuchar a alguien Gracias. más. Gracias, Carol. Gracias. Ana Cris, adelante. Dice Ya. Soco Ana Cris. Okay. Soy yo soy de Hola. la Ciudad de México. Padre, muy buenas tardes. Muchas Buenas gracias tardes. por su charla. Es muy enriquecedora para nosotros. Y estoy de Gracias. acuerdo con lo que dice Caro y lo que dice usted. De verdad, créame que yo soy una persona muy respetuosa de ustedes como sacerdotes de su investidura. Yo los respeto muchísimo y espero que mi hija también los respete. ¿Y por qué? Porque alguna vez alguien me dijo, a través de ustedes en sus manos está la fuente de la gracia, y sin ustedes no existiría el Santísimo en el altar, ni podríamos tener la gracia de poder recibir a nuestro Señor. A veces nos cuestionamos, ¿no? Como estoy de acuerdo con Caro, porque me ha pasado muchas cosas, de que, como dice usted, es la sinodalidad, y yo trato de entenderlos, de respetarlos, pero a veces digo, no puede ser, pero pues ni modo, nos toca, y nos toca la parte más fuerte, porque nosotros tratamos pues de formar iglesia, de hacer iglesia, como dice Caro, hacemos un salón, un grupo, y resulta que el padre dijo que no. Hay que respetarlo, sí, los sacerdotes diocesanos tienen una misión, una forma de gobernar diferente a los religiosos o a otras comunidades, pero siento que no se equivocan, ¿no? También ellos están guiados por el Espíritu, pero a veces como que no se dejan, no se dejan, ¿no? Me sucedió, y créame que es bien difícil, pues, esfuerzas, trabajas, y de repente dice el padre, no estoy de acuerdo, ya que hiciste un trabajo, ya que trabajaste durante 3 años, y resulta que te dice no, porque lo digo yo. Y digo, y es respetable, porque no puedes hacer nada, no puedes, precisamente por el respeto que ustedes nos merecen, no podemos hacer nada. Como dice usted, ya eso no es sinodal, porque no llega a un acuerdo con todos. Y con respecto a lo del consejo parroquial, pues como yo me pongo a pensar, sí puede decir el padre, convoca al consejo para tomar las decisiones de la parroquia, sí, debe de hacerlo, pero a fin de cuentas, pues toman la decisión que el sacerdote plantea como su idea principal, y ellos lo respetan, precisamente porque como todos los laicos debemos de respetarlos. Y yo estoy de acuerdo en que ustedes merecen todo el respeto y todo el amor y toda la oración del mundo, porque ustedes decidieron tomar su vida para Jesús, y nosotros son nuestros guías. Entonces, pues a veces sí te desconcierta las decisiones que ellos toman, pero no podemos ir en su contra, ni actuar mal, o actuar en desacuerdo con el padre, porque ya no hay equipo. Y si nosotros decidimos ir en contra de él, pues como que se da cuenta, o se dan cuenta los demás, y eso ya no está bien. Entonces es mejor así, como que respetar lo que dijo, y trabajas mejor, ¿no? Aunque te cueste trabajo, aunque te cueste. Sí. Mira, te agradezco mucho, mucho, mucho. ¿eh? Yo, lo que has dicho
sobre el sacerdote, el respeto es verdad, hay que conservarlo, y también el respeto al laico, ¿no? Respetándonos mutuamente. Y es cierto lo que dices, cada uno por vocación, no por mérito mío propio, sino por gracia de Dios, pues me eligió para servir con la Eucaristía, para decir en el nombre de Jesús, te perdono los pecados. Pues es una gracia, ¿no? Y claro que merece nuestro respeto, y eso el pueblo mexicano y el latinoamericano lo tenemos muy profundo. Eso no hay que perderlo, pero también el respeto al laico y el respeto mutuo. Y por ejemplo, el caso que tú ponías, decirle, pues usted decidió, está bien, usted decidió, yo lo respeto, pero le manifiesto que no estoy de acuerdo por esto y por esto. Eso también es muy digno. El poder decir también, bueno, está bien. Y luego, como tú decías, y luego hay que valorar siempre, hay que hacer una escala de valores. Tú dijiste cosas bien interesantes ahora. Por ejemplo, una cosa que me gustó mucho, dijiste, bueno, pero para salvar el trabajo en equipo. Tú dijiste, bueno, muchas veces tenemos que ceder algo, pero salvar la comunión. Y luego dice, bueno, aquí no logramos, pero el trabajo en equipo es más importante y vamos a lograr más. Entonces, siempre una persona madura, también sinodalmente madura, pues es alguien que sabe valorar. Dice, pues hay muchos sacerdotes que a lo mejor fuimos educados en el seminario desde antes con una mentalidad un poquito que ahora ya no es, ya no debería de ser. Bueno, poco a poco, con paciencia, el sacerdote también necesita mucho la ayuda de los laicos, ¿verdad? A veces son sacerdotes que viven muy solos, una mentalidad muy cerrada. Entonces hay que ayudarlos, pero hay otros valores, que es el respeto, que es el trabajo en equipo, que es el decir la dignidad. Está bien, acepto, pero también tengo mi derecho a decir mis razones. Yo creo que eso es muy digno. Entonces, pues a seguir ayudándonos mutuamente. Y gracias por tu bonita experiencia, ¿eh? Gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Sí, sí, creo que hay alguien más. Y yo creo que vamos terminando. Con la participación de Patti. Patricia, adelante. Hola, Patti. Hola, Padre, ¿cómo ha estado? Hola a todos, qué gusto verlos de nuevo, me alegra muchísimo. ¿En dónde estás, Patti? ¿En dónde estás? Estoy en el Huila, al sur de Colombia, y estamos aquí con Philip, estamos viendo el encuentro. Hola, los dos, escuchándolo. Nos vimos con el hermano Marco Binagui, ¿no? Sí, con él empezamos la comunidad acá en Colombia. Él fue nuestro primer formador. Y yo estaba con él allí en Bogotá, cerca del colegio militar. ¿Ah, sí? ¿Tú estuviste acá en Bogotá? Sí, yo estuve por allá. He estado en muchas partes, estuve en Asia, Soy un vagabundo de Dios. Ay, qué rico, Padre. Sí. No, pues qué alegría que no te conocí aquí en Colombia, pero miren, qué buen tema de formación, qué rico este momento de encuentro. Estaba pensando porque este horario es un poquito complicado, pero bueno, qué rico que pudimos conectarnos y poder escuchar pues toda esta riqueza que nos tenías hoy. Y bueno, mi participación realmente estaba enfocada a dos participaciones atrás, pero creo que ya también se respondió, ¿no? Y es como que no caigamos en esta situación de los extremos, ¿no? A veces en el mundo estamos cayendo en eso, ¿no? En los extremos, que al sacerdote ya no se le puede hacer ni esto ni lo otro. También pienso que hay un, no sé cómo decir, bueno, hay que respetarlo, hay una autoridad, hay una jerarquía también, porque no lo podemos desconocer, ¿no? Y hay que saber en qué posición también pues están ellos, y nosotros como laicos cuánto más podemos aportar, ¿no? Sí, yo creo que a nosotros, creo que por lo que escucho y por lo que hemos vivido, muchos nosotros los misioneros o los que vivimos esta experiencia de misión con la gente, que tratamos de vivir más con la gente, yo personalmente me alejo mucho de mi parroquia porque es muy difícil trabajar con los padres, a veces porque se encierran en su pequeña comunidad, ¿no? Quedan en su comodidad, en su zona de confort. Pero pues bueno, desde lo que uno puede acá con la familia, con
con la comunidad alrededor y con nuestra comunidad, pues acá en Colombia, por ejemplo, pues vamos trabajando un poco, ¿no? Pero lo que sí les quería como invitar era, no caigamos en los extremos de decir, no, es que al padre ya no se le puede pasar la silla, o sea, ya al padre tampoco, porque es que eso es darle mucho. No, pienso que no podemos tampoco como caer en eso. Era solo esa mi opinión. Gracias. Y pues que sigamos adelante. Pati, qué gusto. Mira que ahora que estabas hablando, estaba pensando también en la familia. También es lo mismo que pasa en la familia. Ahora dicen, es que ahora ya no hay autoridad, es que la figura del papá, es que los hijos ahora son los que, en fin, es ese equilibrio que se necesita que tú decías, ¿no? Yo recuerdo en Roma una vez nos llevó un monje a un monasterio y me llamó mucho la atención. En este monasterio en Roma tenían una imagen de la Virgen y tenía escrito abajo, tenía Nuestra Señora del Buen Equilibrio. Del buen equilibrio. Y yo dije, ay, mira qué interesante. Yo me hice devoto de ella luego. ¿Cuánto equilibrio nos falta? Eso es lo que tú decías, ¿no? No exagere, no tomemos esas posiciones que no ayudan, sino el buscar juntos, crecer. Tenemos mucho por delante, enriquecernos, pero siempre unidos, buscando, y lo que nos une es el amor de Dios. Lo que nos une es el amor por el bien de los demás, por el hermano, sobre todo el más necesitado. Y a nosotros el ideal comboniano, ¿verdad? El ideal comboniano. Gracias a todos. También me dio mucho gusto ver aquí a Alberto, que está bien desvelado, él está en España ya. ¿Verdad? No lo despierten. Y a Cristina, que hace muchos años que la conocí en Brasil. Muchos años. A Roxano, a todos les mando un grande abrazo. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña oración? ¿Está bien? Claro. Antes de terminar, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, vamos poniéndonos en esta presencia de nuestro Dios que nos ama, que nos quiere. Padre Dios, tú eres la fuente de nuestra vida, tú llenas nuestro corazón, nuestras ilusiones. Queremos servirte como te sirvió con Bonnie, con esta pasión, con esta entrega, y sobre todo hoy en el mundo, más que nada, el testimonio de la misericordia. Bendícenos, que desde acá, desde estas tierras de México, de Nuestra Señora de Guadalupe, que visité ayer fui a verla en su basílica, que nos bendiga y nos cuide en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo muy grande. Amén, Padre, gracias. Amén. Gracias, adiós. Muchas gracias, Padre. Gracias. Gracias a Dios. Voy a salir. Adiós.